desde pequeño tuve una preocupación por el problema social, por el problema de la gente. En el pueblo en que yo vivía había un depósito antiguo, donde la CNT se reunía con los campesinos que iban llegando. Aquello me llamó la atención a mí, yo era un pequeñajo. Entré y vi de pronto que les leían los periódicos y les contaban cosas y les hablaban de libertad y de justicia. Aquello me causó una impresión. Después yo me dedicaba por las noches a oír Radio Moscú para enterarme, y me enteraba de que las huelgas y las luchas de los trabajadores en todo el mundo. Aquello fue metiéndose dentro de mí y dándome un pozo de inquietud social grande. Cuando mataron a mi padre, a mi familia y a mí, yo tenía entonces 15 años, nos llevaron a Galicia, vinieron por Portugal, vino un tío mío y nos llevó a Galicia, a la casa de mi abuelo, que estaba jubilado, y bueno, pues allí yo, pues era un rojo, era un niño rojo. Los familiares y la gente que nos conocía, que eran de derechas todos, por la general, pues tenían pena por nosotros y por mí. Un día yo salía de la casa de un tío mío que estaba en las afueras de Vigo, y una patrulla me pidió la documentación y yo no tenía ninguna documentación. Le dije, yo vengo de casa de mi tío que vive ahí. No, pues esta es la última vez. Se lo conté a mi tío y me llevó entonces, que él era mi amigo, del que entonces era el jefe del SEU, y González Alegre, que además era antiguo jonsista. Entonces me llevó allí al SEU y me hizo del SEU, con lo cual yo tenía un carnet del SEU, y a partir de ese momento yo era de los nuestros, ya podía circular libremente, sin pena ni gloria. Este hombre, González Alegre, me regaló 2 o 3 ejemplares de la revista Hons de Ramiro, y aquello me interesó y lo leí, y como yo he sido siempre muy abierto y no estoy condicionado por sentimientos particulares, pues aquellas ideas me llamaron la atención. Cierto día vi anunciado un mitin de la Falange en el Teatro Tamberlik de Vigo. Bueno, yo por pura curiosidad, porque a mí me interesa mucho, yo después he terminado de periodista, fundamentalmente, ¿por qué? Porque a mí me interesa todo, absolutamente todo, y me sigue interesando ahora exactamente igual. Y yo leo cualquier cosa, yo me entero de cualquier cosa, me preocupa. Entré en el Teatro Tamberlik, ya estaba casi para empezar el acto, entonces yo me escurrí hacia el piso de arriba, una platea del piso de arriba del todo que tenía el teatro este, y allí no había nadie, y desde allí estuve contemplando. Vi que había un fondo con un negro, con una serie de nombres puestos, y estuve escuchando a Jesús Huevos, a un tío que tenía un verbo vibrante, que hablaba de la justicia, de la libertad, de la revolución, y yo dije, coño, esto me interesa. Entonces presté atención al tema, escuché, y a la salida me puse a pensar mucho. Total, que entre lo de la revista Hons, mi vinculación al SEU y todo esto, pues resulta que me hice falangista. Y tengo un carnet firmado por Jesús Huevos, de la Falange Española de la Hons, no de la Falange Española tradicionalista.
después de la guerra, mi vivencia aquí en Madrid, me puse en contacto con gentes muy particulares, principalmente con 3 personas que para mí han sido los mejores amigos míos y mis mejores camaradas, que fueron Carlos Juan Ruiz de la Fuente, que era secretario de la vieja guardia y que me facilitó unas informaciones realmente extraordinarias, porque él estuvo en contacto con la Jefatura Nacional de la Falange muy íntimamente, y podría contaros muchas cosas de él. El otro fue Patricio González de Canales, un hombre que su lealtad falangista se manifestó en la falange auténtica que se planteó en la clandestinidad con el propósito de asesinar a Franco. Y posteriormente Patricio González de Canales se vinculó a Hedilla y fue elegido por los edillistas sucesor de Hedilla y tercer jefe nacional de la Falange. Le sacaron a hombros de falangistas por las calles Mayor de Madrid cantando el Cara al Sol. El otro hombre fue Narciso Perales. Narciso Perales Herrero. Bueno, entre los 3, que te voy a contar de Narciso, ya le conocéis muchos de vosotros mejor que yo. Pero entre los tres, yo tuve pues un conocimiento mucho más profundo y muy amplio de lo que la Falange representaba o que José Antonio había querido que fuera. Y fruto de todo ello ha sido que mis indagaciones, mis investigaciones me han llevado a escribir últimamente un libro que se llama La Falange que quiso ser de los rojos y de las Hons. Porque mi conclusión final es que José Antonio estaba defraudado de toda la gente que había reunido. Habían tenido que separarse Ansaldo y el Marqués de la Liseda, se había separado Ramiro Ledesma Ramos, y los que quedaban tampoco eran de su bando. Carlos Juan Ruiz de la Fuente me contó una anécdota. Él estaba en víspera de las elecciones de febrero del 36, él estaba en la Jefatura Nacional y José Antonio le dijo: oye, Carlos Juan, tú que eres un chico joven, no te conoce la gente, te vas ahora mismo al Teatro Madrid donde Gil Robles va a pronunciar un discurso electoral, y cuando vuelvas, cuando termine el acto, te vienes aquí y me lo cuentas. Volvió y me le dijeron: bueno, está reunida la Junta Política y José Antonio ha dicho que no le moleste a nadie. Y pues mira, a mí me han dicho esto, José Antonio, y tú verás. Entró, preguntó y José Antonio dijo: pase. Entonces él llegó allí y explicó lo que había dicho Gil Robles. Y bueno, y saludó y se iba a marchar, cuando José Antonio le dijo: no, coño, siéntate ahí, que esto también te interesa a ti. Y entonces él, un chaval, porque estaba estudiando ingeniería industrial, y pues se quedó asombrado de ver que allí había 2 bandos enfrentados, pero enfrentados radicalmente. Por una parte, José Antonio Manuel Mateo y Julio Ruiz de Alda, y por el otro lado, Raimundo Fernández Cuesta con todo el tropel de intelectuales. Bueno, este hombre se quedó tan asombrado que me decía él: yo salí de allí convencido de que se iba a producir inmediatamente otra escisión nuevamente. Este José Antonio Primo de Rivera último fue un José Antonio Primo de Rivera que se decantó hacia lo que podríamos llamar la revolución de izquierdas, porque los demás eran partidarios prácticamente de resucitar la dictadura de Primo de Rivera. Y bueno, ¿cómo voy a contarte? Lo que sí es verdad es que Carlos Juan, Narciso Perales y
y Patricio González de Canares, a este grupo nos vinculamos también Sigfredo, Hiller y yo. Pero yo fui el que llevó a Sigfredo a este grupo. Y llegó un momento determinado en que después de una serie de que nos prohibieron La Ballena Alegre, nos suprimieron la revista Sindicalismo, la de la primera época, no esta, y bueno, nos reunimos un día en casa de Patricio y planteamos el problema de qué es lo que vamos a hacer ahora. Narciso Perales se decantó, dijo, yo voy a hacer una falange auténtica, porque esto, resucitar el intento que hubo en la clandestinidad, y lo voy a plantear nuevamente. Patricio se decantó porque él tenía que ser fiel a sus compañeros, a sus camaradas, y no podía cambiar de rumbo, y que él se vinculaba al edillismo, a Manuel Edilla, que es el sucesor de la falange, y que con ello moriría. Carlos Juan Ruiz de la Fuente no asistió porque estaba enfermo, y al poco tiempo se murió. Y Sigfredo dijo que él se iba a la universidad, y yo me decanté por el movimiento obrero. Y dije que los sindicatos falangistas eran sindicatos horizontales, no sindicatos verticales, que yo lo había estudiado el tema y que había escrito ese libro que es del año 63, que nadie había escrito, que era antes ni después, tema que parece ser que no interesó a nadie. Y había tenido oportunidad de hablar con Camilo Alcina y con Carlos Lacazzi, con Manuel Lacazzi, que habían estado en estos sindicatos, y conocí muchísimo entre telones. Yo me fui a la calle y creé con otros camaradas creamos una organización que se llamaba Unión de Trabajadores Sindicalistas. Logramos tener gente, bastante gente, en Bilbao, en Barcelona, en Valencia, en Alicante, en Valladolid, en Madrid. Y cuando un buen día aparece la promoción de comisiones obreras que se inicia en los cursos de formación de la Casa del Campo, de los sindicatos, a los que asistían algunos de los compañeros y camaradas nuestros que estaban en la Unión de Trabajadores Sindicalistas, pues, bueno, cuando se desarrolla el intento de hacer algo, de hacer algo de carácter permanente, porque inicialmente fue un propósito de apoyar a la Unión de Trabajadores y Técnicos en la negociación de un convenio colectivo con el que estaban encontrando serias dificultades. Pero cuando termina este problema que se ganó, pues, bueno, pensamos también qué vamos a hacer. Y aquella gente que había estado apoyando a la Unión de Trabajadores Sindicalistas pensaron que se podía seguir, y que había más oportunidades de seguir apoyando reivindicaciones de trabajadores dentro de la legalidad. Me puse yo en contacto con Pepe Hernando Sánchez, que era el secretario del Centro Social Manuel Mateo, que aún vive, y bueno, este hombre nos abrió las puertas para que siguiéramos reuniéndonos allí. Y allí dio una conferencia Narciso Perales, dio una conferencia Emilio Romero, dio una conferencia yo, y bueno, y se desarrollaron las comisiones obreras. Hasta que un buen día, como era aquello ya demasiada gente la que se reunía, que incluso un día pues, en la comisión convocaba la Comisión de Artes Gráficas y Periodismo y
Bueno, pues había una reunión sobre el convenio colectivo. Bueno, se llenó el salón, bajaron las escaleras y la gente en la calle, la policía allí, viendo que qué pasaba y tal. Total, un buen día prohibieron a Pepe Hernando, los sindicatos, el que siguieran reuniendo allí, cambiaron las cerraduras, y entonces yo me puse en contacto con el padre Llanos, que entonces yo había colaborado mucho con él y trabajado mucho con él, teníamos una gran confianza él conmigo y yo con él, y le pregunté, fui al Pozo del Tío Raimundo, le planteé el problema y él pensaba que era peligroso porque ahí estaban los comunistas. Yo le dije, yo no sé si están los comunistas o no, allí no se habla para nada de ideología, estamos hablando de problemas laborales. Y en el momento en que se planteen ideologías, pues ya veríamos lo que hacíamos. Bueno, entonces le convencí y nos facilitó una chabola abandonada que tenía un semisótano o un sótano, y entonces en ese semisótano celebramos las reuniones de la intercomisión, la coordinadora. Y bueno, allí fue todo, nació Comisiones Obreras y... ¿Y estaban ahí ya Camacho, Ariza y los que luego fueron, o eran ya comunistas? Sí, como estaban Camacho, Ariza, pero no solo ellos, también los grupos que integraban, porque las discusiones, estuvimos discutiendo un documento mientras estuvimos en el Centro Social Manuel Mateo, un documento que yo aporté, que era el documento fundacional de la Unión de Trabajadores Sindicalistas. Este sirvió de base. Después en que se me cambiaron cosas, se añadieron, se quitaron, bien, pero lo que sí es cierto es que los grupos que allí participábamos en el diálogo eran los de la Unión de Trabajadores Sindicalistas, el grupo un grupo de falangistas de izquierda, entre los cuales estaban los hermanos Rebull y Diego Cureses. Estaban también otro grupo como debíamos llamar, de socialistas de Tierno Galván, entre los cuales estaban Pepe Hernando, que estaba allí asistiendo. Había otro grupo que era el de las Vanguardias Obreras de los Jesuitas, con Manolo Traba y Goicoechea. Y bueno, y después estaba el grupo de Marcelino Camacho y Julián Ariza, pero no eran mayoritarios en ningún caso. En todo momento estuvimos manteniendo un equilibrio y esta gente pues entraba por el aro, hasta que un momento determinado en que debieron esta gente tener noticias de órdenes concretas de tirar para adelante. Y me acuerdo que en una de las reuniones habíamos estudiado un plan de actividades, estuvimos discutiéndolo, y yo fui tomando nota de los acuerdos que se iban adoptando. Y en un pequeño papel lo doblé en 50 trozos y me lo metí en este bolsillo de aquí, en un rincón. Y al día siguiente, cuando ya nos reuníamos para poner en marcha la operación, pues me encuentro con que Marcelino Camacho decía unas cosas, y yo le dije, oye Marcelino, esto no es lo que hemos acordado. Lo que hemos acordado es esto, saqué el papelín, pum, pum, hombre, no, tú has entendido mal. Bueno, le dije, no, coño, tú eres comunista, coño, y se acabó el tema. Si tú pretendes simplemente transformar esto en una operación del Partido Comunista, de la OSA comunista, desde luego que no. Y entonces nos reunimos nosotros aparte y acordamos marcharnos. Y nos separamos automáticamente. Con nosotros se salieron prácticamente todos los demás. Se quedaron solos los del Partido Comunista. Julián Ariza intentó por todos los medios evitar que yo me marchase. Y me estuvo hablando, bueno, tratando de convencerme. Yo le dije con toda claridad que no. Cuando salimos nosotros lo que hicimos fue promover la creación de una alternativa y nos pusimos en contacto con la USO,
con la Federación Solidaria de Trabajadores, que formaba parte de la Internacional Cristiana, con la UGT, que no tenía gente en Madrid, solo tenía gente en Bilbao, y con la CNT. Y con toda esta gente hicimos un Frente Democrático Sindical, que duró un año, hasta que los acontecimientos, la muerte de Franco, desmanteló todo y cada uno tiró por su lado. Yo no he abandonado nunca mi militancia falangista. Y bueno, es más, Marcelino Camacho me acusó públicamente de falangista. Y yo le dije que sí, y que bueno, que o se me tomaba así o no. Bien, lo que sí es cierto es que yo, bueno, te puedo contar perfectamente, porque yo en un momento determinado en que di una charla en el distrito del centro de la Falange, en la que planteé claramente que la Falange tenía que resucitar, tenía que rebelarse contra toda esa dominación que se le había impuesto. Y lo dije claramente allí. Y aquello trascendió y fue, casi me detuvieron por esto. Yo planteé después, cuando se hace el círculo cultural de José Antonio Primo de Rivera. Círculo José Antonio. Sí, el círculo de José Antonio me piden que Patricio le propone que la primera conferencia de un ciclo la diera yo, sobre sindicalismo falangista. Y entonces yo di una conferencia sobre sindicalismo falangista simplemente cogiendo las frases de José Antonio, una selección de frases de José Antonio. Pero nada más, fundamentalmente, cuando terminé esta conferencia, que había muchísima gente, pues algunos se me acercaron, muy poca gente, a felicitarme. Y hubo uno que se tachaba de muy falangista en la organización sindical, no voy a decir su nombre porque no merece la pena, pues se me acercó y me dijo, bueno, pero Ceferino, todo eso está muy bien, pero no tendrás que tener en cuenta que esto es pura utopía, esto es irrealizable. Y yo le dije, coño, ¿tú eres falangista? Esto es lo que José Antonio decía que iba a realizar. Bien, me echaron prácticamente del círculo doctrinal José Antonio. Y conmigo se salió Patricio González de Canales. Yo he sido por ahí dando tumbos. Porque lo que sí es cierto es que después yo he montado una confederación de trabajadores independientes. Y estuve también con esta revista Sindicalismo, en la que colaboraban gente del movimiento cultural cristiano de Julián Gómez del Castillo, colaboraban la gente de la CNT más auténtica, la gente de la Falange auténtica de Narciso Perales y la gente de la Unión de Trabajadores Sindicalistas. Y todo el mundo ha escrito en esta revista, libremente, y todos coincidíamos, porque no había diferencias ideológicas de ningún tipo. Yo he hecho un libro, una selección de los escritos de los anarquistas en la revista. No sé si lo tenéis por ahí vosotros, pero así pensaban los hombres de la CNT. Si no tienes, te lo puedo mandar inmediatamente. Pero resulta que esta gente, yo estaba de acuerdo absolutamente con todo lo que ellos decían. Ahora acabo de leer un libro, esta mañana incluso he terminado de leerlo, un libro que me ha causado una gran impresión, que es un libro de un hombre Isidro Guardia,
miembro de un comité clandestino de la CNT, le meten en la cárcel, le condenan a muerte y está años esperando que lo vayan a fusilar. Y mientras tanto está viendo cómo está sacando a gente para fusilarlo. Es un hombre que empieza a pensar y hace una exhibición doctrinal que yo personalmente la firmo. Y yo también. Yo ya le he escrito una carta y se lo he dicho. No hay ninguna diferencia entre nosotros, porque José Antonio Primo de Rivera, el último José Antonio Primo de Rivera, era un hombre sindicalista revolucionario. No tenía ya nada que ver con todo lo demás. Era un hombre que leía, bueno, cuando nombraron ministro de Trabajo a José Antonio Girón, uno de sus amigos, que era también muy amigo mío, Victorino López Cornine, hijo de un marino de Ferrol, tío muy simpático, pero muy inteligente también. Y Victorino le dijo a José Antonio Girón: oye, vete por ahí el ministerio, recórrete el ministerio, que tú que tienes gran don de gente, hablas con la gente a ver qué ambiente hay, qué gente es la que hay, qué tipo... Cuando llegó a la biblioteca, la pobre bibliotecaria que había pasado la guerra allí pensando en que le iban a hacer un expediente, pues se trató de congraciarse y le dijo a Victorino: ¿a que no sabes qué es lo que tengo aquí? ¿Qué es lo que tienes? Dímelo, porque si no lo sabes, no me lo dices. No lo... Bueno, pues mira, tengo todas las fichas que José Antonio Primo de Rivera firmó para llevarse libros de la biblioteca esta, que era la biblioteca del Instituto de Reformas Sociales, que había pasado al Ministerio de Trabajo. Cuando Victorino empezó a verlo, dijo: joder, esto es importantísimo. Y cogió y se fue inmediatamente a ver a Manuel Valdés, que era el jefe provincial. Se las enseñó y Juan Manuel Valdés dijo: esto hay que quemarlo inmediatamente, porque como se entere Franco de que José Antonio Primo de Rivera estaba leyendo el año 35 estas cosas, bueno, es que nos meten en la cárcel a todos. Y le dijo, le dijo, no, dámelo, que esto yo tengo que llevármelo. No, de ninguna forma, esto me quedo con ellos. Bueno, Victorino, que era falangista, aceptó la orden de su jefe provincial y se quedó el tío, probablemente las quemó. Bueno, se acordaba, yo le pregunté a este hombre que me dijera algunos títulos, algunos libros, y me estuvo dando algunas cosas que se acordaba él, de Sorel, pero también de los que podríamos llamar los sindicalistas revolucionarios de derechas, como podía ser Georges Valois, que su nombre verdad era Georges Gressan. Georges Valois tenía allí en la biblioteca un montón de libros, que los había leído todos José Antonio. Y uno de ellos me dijo, lo tenía por duplicado. Y yo le dije, hombre, sácalo tú y ese me lo leo yo. Y efectivamente me lo dio y lo tengo en casa. Y hay algunas acotaciones con lápiz que me parece que son de letra de José Antonio. Y bueno, este libro se llama L'Économie Nouvelle. Y bueno, pues todo esto es un poco desordenadamente mi propósito de ser leal al pensamiento de José Antonio, al pensamiento leal de José Antonio. Pues hablábamos mucho, discutíamos mucho, nos reuníamos mucho, era un grupo universitario que teníamos una preocupación por saber. Y había gente de diversos sitios. Yo por entonces
empecé a estudiar físico-matemáticas y allí me hice muy amigo de Miguel Sánchez Maza, de Francisco Pérez Navarro, de toda esta gente. Pero había estado también, te digo, otras gentes. Era un complejo, un grupo muy complejo, pero muy interesante, porque todas eran gente de gran calidad. Yo lo escuchaba mucho, porque quizás yo era el menos capacitado para hablar. Pero entonces, cuando aparece la ONU, iniciando un proceso de sanciones al régimen de Franco, y prácticamente le cierran todos los caminos y las posibilidades de seguir cultivando o coordinando la cultura española en Hispanoamérica, pues aquel grupo dijimos que podíamos pensar que se podría hacer. Y a mí, que no era periodista, ni se me había ocurrido nada hacerlo, se me ocurrió que podíamos hacer una agencia de prensa. Y entonces me puse en contacto con Carlos Abau Bergamín, sobrino de Bergamín, del famoso intelectual democristiano, y que era corresponsal de la ABC en México. Conseguí su dirección y le planteé el problema. Y entonces resulta que en casa de mi amigo Goyo Fernández del Amo, que en su dormitorio y con una máquina de escribir, pues empezamos a escribir cosas y a mandárselas a Carlos Abau. Carlos Abau hacía copias y se las mandaba después a todos los periódicos de habla española, de América del Sur y de México y hasta de Estados Unidos. Y hicimos pues una labor pues muy interesante. Cuando ya aquello fue pasando o pasó, pues se nos planteó el problema de dejar de hacerlo o de continuar, porque también en España no había información de Hispanoamérica. Entonces yo empecé a conectar con gente, y también yo y los demás. Armando Puente, que entonces estaba en Buenos Aires, con Rodrigo Rollo, que estaba de corresponsal en Colombia, con Carlos Abau Bergamín, con algunos más, y con algunas otras personas que fuimos conectando. Entonces conectamos con un montón de gente que nos mandaba crónicas de Hispanoamérica. Y entonces ofrecimos aquí la posibilidad de que se publicasen en los periódicos españoles. Juan Aparicio entonces estaba de director del diario Pueblo. Y entonces él nos dijo, mira, Ceferino, legalizar la agencia porque no estáis legalizados, y entonces pues no, yo no puedo publicar nada porque la censura me lo echa abajo. Y lo que pueda publicar lo publico sin poner el nombre de la agencia. Bueno, con las relaciones que tenía Patricio con mucha gente, logramos aclarar el tema, nombramos a Patricio director de la agencia, y esto pues fue extendiéndose y ampliándose, y llegamos a ser una organización bastante importante, bastante importante. Competíamos con EFE en muchas cosas, y teníamos incluso cosas que EFE ni soñarles. Llegamos a tener una oficina abierta en Leopoldville, en el Congo belga, otra en Alejandría, otra en Roma, otra en París, otra en México, otra en Lisboa, otra en Buenos Aires. En fin, éramos una agencia de prensa interesante. Incluso hacíamos boletines en Italia con informaciones españolas. Hacíamos un boletín en francés para Francia. Teníamos incluso en nuestra redacción gente muy, muy capaz, porque allí traducíamos de todos los idiomas, menos del chino y el japonés y el árabe. Pero la verdad es que hacíamos una gran labor, hasta que cierto día, cuando el Affaire Matesa estalla, y se estalla, y
había una tensión interna dentro del gobierno entre dos sectores, los pseudofalangistas y los del Opus Dei, ¿no? Y el hombre de Matesa era del Opus Dei, pues automáticamente Fraga nos llamó y nos dijo que teníamos libertad absoluta para informar sobre el tema Matesa libremente. Y nosotros caímos en la trampa tontamente de ponernos a buscar información, la conseguimos. Yo era mi amigo, o lo tenía la agencia como colaborador de ella, a Manuel Funes Robert, que entonces era técnico comercial del Estado y conocía perfectamente todo el tejemaneje interno del ministerio, pues nos empezó a dar informaciones y cosas, y nosotros a alargarlas a los periódicos, y los periódicos a publicarlas. Cuando al final Franco debió poner a la gente porque se pusieran de acuerdo y que se dijeran de tonterías, pues entonces automáticamente los del Opus pidieron que la agencia nuestra, que se llamaba FIEL, Servicio Internacional de Informaciones, pues desapareciera, porque era muy peligrosa, ya había demostrado que era muy peligrosa. Y efectivamente Fraga nos obligó a malvender la agencia. La agencia era una agencia, una sociedad anónima, pero las acciones las habíamos repartido entre todo el personal, hasta con los últimos botones, que se dedicaba a llevar cosas a los periódicos. Todo el mundo tenía acciones y todo el mundo participaba, y en las asambleas y en las reuniones todo el mundo tenía derecho a hablar por igual y a tomar decisiones respecto de una u otra cosa. Como empezaron a ponernos sanciones que cada vez eran más graves y más graves, nos dábamos cuenta que nosotros no teníamos tampoco demasiado dinero, teníamos capacidad para defendernos, pero nada más. Y entonces pues acordamos pues aceptar la venta a la agencia F. Y se la vendimos a la pobre agencia F, que le regalamos un archivo fotográfico como él ya no tenía, porque nosotros habíamos comprado 2 archivos fotográficos de periodistas gráficos antiguos, a sus viudas se los habíamos comprado, a 2 de ellos, y teníamos por lo tanto un archivo fotográfico interesantísimo. Yo me he quedado con muchas fotografías de estas, que se refieren a la guerra civil, a la política, a las reuniones, a las cosas. Yo tengo muchas de estas fotografías, las tengo en mi casa, tengo un montón, pero lo vendimos y desapareció la agencia Fiel. A mí me hicieron la vida imposible allí, porque claro, yo ya había pasado por comisiones obreras y claro, porque había estado en la cárcel por ello también. Me hicieron la vida imposible hasta el punto de que me encargué. Yo tenía la categoría de redactor jefe, pero no me dieron ningún puesto de redactor jefe. Me encargaban trabajos y yo los hacía, y delante mía los tiraban al cesto de los papeles. Ya por dignidad le dije yo al director, que ahora es uno de los hombres claves del pensamiento del país, y bueno, pues le dije, oye, yo me voy, darme lo que queráis, si queréis darme una indemnización, y yo me voy. Me ofrecieron 500.000 pesetas y me fui a mi casa. Un buen día acordamos recoger todas las reivindicaciones planteadas por las uniones de trabajadores y técnicos que no habían sido atendidas, no solamente del metal, sino de todas las ramas. Hicimos entonces un documento en el que estaban recogidas todo esto, y con una especie de petición al Ministerio de Trabajo de que, ya que los sindicatos no lo aceptaban, que el Ministerio lo considerase. Y ese documento acordamos llevarlo en una asamblea clandestina que hicimos en una antigua escuela de formación profesional en el Pozo de Ortega Raimundo, en que había 500 personas. Habíamos recogido 16.000 firmas, 16.000 de todas las empresas,
además, que iban avalando ese documento. Y entonces acordó que teníamos que entregarlo. Entonces, por una parte, se organizó una manifestación de apoyo que iba a estar en la plaza de San Juan de la Cruz, allí. Y por otra parte, nosotros quedamos ahí en Raimundo Fernández de Villaverde, en Cuatro Caminos. Hay un bar, quedamos los de la intercomisión y acordamos que quiénes eran los que íbamos a llevarla. Y entonces se acordó que fuéramos en grupos de 2. Que el primer grupo era Marcelino Camacho y yo. El segundo grupo era Víctor Martínez Conde, que su padre era vieja guardia, y él fue comunista. Víctor Martínez Conde y Pepe Hernando, que era falangista. Y después la tercera era de otro tío que trabajaba en la empresa municipal de transporte y no sé quién, no me acuerdo. Y este tercero era el que llevaba las firmas. Lo que habíamos acordado era que si nos detenía la policía y no podíamos llegar hasta ellos, digamos, media vuelta y se lo llevasen las firmas. Yo tengo una fotografía, porque entonces no había fotocopias, fotografías de todos los pliegos de firmas. Los tengo en mi casa, en mi archivo. Y entonces, pues, nos detuvieron a Marcelino Camacho y a mí, y Yagüe, que era entonces el jefe de Idelso, que estaban allí esperando, que eran los principales policías, me dijeron, hombre, ya me alegro de veros aquí, hombre, que creíamos ya que ya no veníais. Se conoce que había tenido algún soplo. Y entonces nos detuvieron a mí y a Narciso, y a Marcelino, detuvieron a Pepe Hernando y a Víctor Martínez Conde. Nos metieron en la cárcel y nos procesaron posteriormente. En el acto de procesamiento hubo un intento de un cabrito del Partido Comunista, de uno de los abogados del Partido Comunista que yo le conocía, que me dijo, cuando me interrogó a mí, me dijo, bueno, usted era el ideólogo de Comisiones Obreras. Yo no me acordé de su padre, porque claro, me estaba acusando el tío de una cosa gravísima. Yo le dije, no, yo soy un trabajador como los demás y lo único que vengo, estoy aquí porque he tratado de defender los derechos de mis compañeros y los míos. Bueno, menos mal. Pero en fin, me condenaron a 1 año de prisión. Estuve en la cárcel. Mi abogado, que era Miralles, uno de los hermanos Miralles, pues me propuso una operación que consistía en proponerle al Tribunal de Orden Público retirar el recurso que íbamos a plantear ante el Tribunal Supremo a cambio de dejarme en libertad condicional. Y entonces, cosa vergonzosa, me dejaron salir, fui hasta la audiencia donde estaba el Tribunal de Orden Público y me acuerdo que Miralles entró y salió diciendo, estos cabrones han aceptado la oferta, estás en libertad condicional. Bueno, pues me dejaron en libertad condicional y tuve que estarme presentando cada 15 días al juzgado sin poder hacer nada y sin poderme mover de ninguna forma. Yo no he abandonado nunca mi militancia falangista. Y bueno, es más, Marcelino Camacho me acusó públicamente de falangista. Y yo le dije que sí, y que bueno, que o se me tomaba así o no. Bien,
lo que sí es cierto es que yo, bueno, te puedo contar perfectamente, porque yo en un momento determinado en que di una charla en el distrito del centro de la Falange, en la que planteé claramente que la Falange tenía que resucitar, tenía que rebelarse contra toda esa dominación que se le había impuesto. Y lo dije claramente allí, y aquello trascendió y fue, casi me detuvieron por esto. Yo planteé después, cuando se hace el círculo cultural de José Antonio Primo de Rivera. Círculo José Antonio. Sí, el círculo José Antonio me piden que Patricio le propone que la primera conferencia de un ciclo la diera yo, sobre sindicalismo falangista. Y entonces yo di una conferencia sobre sindicalismo falangista, simplemente cogiendo las frases de José Antonio, una selección de frases de José Antonio. Pero nada más, fundamentalmente, cuando terminé esta conferencia, que había muchísima gente, pues algunos se me acercaron, muy poca gente, a felicitarme. Y hubo uno que se tachaba de muy falangista en la organización sindical, no voy a decir su nombre porque no merece la pena, pues se me acercó y me dijo, bueno, pero Ceferino, todo eso está muy bien, pero no tendrás que tener en cuenta que esto es pura utopía, esto es irrealizable. Y yo le dije, coño, ¿tú eres falangista? Esto es lo que José Antonio decía que iba a realizar. Bien, me echaron prácticamente del círculo doctrinal José Antonio. Y conmigo se salió Patricio González de Canales. Yo he sido por ahí dando tumbos. Y porque lo que sí es cierto es que después yo he montado una confederación de trabajadores independientes. Y estuve también con esta revista Sindicalismo, en la que colaboraban gente del movimiento cultural cristiano de Julián Gómez del Castillo, colaboraban la gente de la CNT más auténtica, la gente de la Falange auténtica de Narciso Perales y la gente de la Unión de Trabajadores Sindicalistas. Y todo el mundo ha escrito en esta revista, libremente, y todos coincidíamos, porque no había diferencias ideológicas de ningún tipo. Yo he hecho un libro, una selección de los escritos de los anarquistas en la revista. No sé si lo tenéis por ahí vosotros, pero así pensaban los hombres de la CNT. Si no tienes, te lo puedo mandar inmediatamente. Pero resulta que esta gente, yo estaba de acuerdo absolutamente con todo lo que ellos decían. Ahora acabo de leer un libro, esta mañana incluso he terminado de leerlo, un libro que me ha causado una gran impresión, que es un libro de un hombre, Isidro Guardia, miembro de un comité clandestino de la CNT, le meten en la cárcel, le condenan a muerte y está años esperando que lo vayan a fusilar. Y mientras tanto está viendo cómo está sacando a gente para fusilarlo. Es un hombre que empieza a pensar y hace una exhibición doctrinal que yo personalmente la firmo. Y yo también. Yo ya le he escrito una carta y se lo he dicho. No hay ninguna diferencia entre nosotros, porque José Antonio Primo de Rivera, el último José Antonio Primo de Rivera, era un hombre sindicalista revolucionario. No tenía ya nada que ver con todo lo demás. Era un hombre que leía, bueno, cuando nombraron ministro de Trabajo a José Antonio Girón, uno de sus amigos, que era también muy amigo mío, Victorino López Cornine, hijo de un marino de Ferrol, tío muy simpático, pero muy inteligente también. Y Victorino le dijo a José Antonio Girón, oye,
vete por ahí el ministerio, recórrete el ministerio, que tú que tienes gran don de gente, hablas con la gente a ver qué ambiente hay, qué gente es la que hay, qué tipo... Cuando llegó a la biblioteca, la pobre bibliotecaria que había pasado la guerra allí pensando en que le iban a hacer un expediente, pues que trató de congraciarse y le dijo a Victorino, ¿a que no sabes qué es lo que tengo aquí? ¿Qué es lo que tienes? Dímelo, porque si no lo sabes, no me lo dices. No lo... Bueno, pues mira, tengo todas las fichas que José Antonio Primo de Rivera firmó para llevarse libros de la biblioteca esta, que era la biblioteca del Instituto de Reformas Sociales, que había pasado al Ministerio de Trabajo. Cuando Victorino empezó a verlo, dijo, joder, esto es importantísimo. Y cogió y se fue inmediatamente a ver a Manuel Valdés, que era el jefe provincial. Se las enseñó y cuando Manuel Valdés dijo, esto hay que quemarlo inmediatamente, porque como se entere Franco de que José Antonio Primo de Rivera estaba leyendo el año 35 estas cosas, bueno, es que nos meten en la cárcel a todos. Y le dijo, le dijo, no, dámelo, que esto yo tengo que llevármelo. No, de ninguna forma, esto me quedo con ellos. Bueno, Victorino, que era falangista, aceptó la orden de su jefe provincial y se quedó el tío, probablemente las quemó. Bueno, se acordaba, yo le pregunté a este hombre que me dijera algunos títulos, algunos libros, y me estuvo dando algunas cosas que se acordaba él, de Sorel, pero también de los que podríamos llamar los sindicalistas revolucionarios de derechas, como podía ser Georges Valois, que su nombre de verdad era Georges Gressan. Georges Valois tenía allí en la biblioteca un montón de libros, que los había leído todos José Antonio. Y uno de ellos me dijo, lo tenía por duplicado. Y yo le dije, hombre, sácalo tú y ese me lo leo yo. Y efectivamente me lo dio y lo tengo en casa. Y hay algunas acotaciones con lápiz que me parece que son de letra de José Antonio. Y bueno, este libro se llama L'Économie Nouvelle. Y bueno, pues todo esto es un poco desordenadamente mi propósito de ser leal al pensamiento de José Antonio, al pensamiento leal de José Antonio. Yo no he abandonado nunca mi militancia falangista. Y bueno, es más, Marcelino Camacho me acusó públicamente de falangista. Y yo le dije que sí, y que bueno, que o se me tomaba así o no. Bien, lo que sí es cierto es que yo, bueno, te puedo contar perfectamente, porque yo en un momento determinado en que di una charla en el distrito del centro de la Falange, en la que planteé claramente que la Falange tenía que resucitar, tenía que rebelarse contra toda esa dominación que se le había impuesto. Y lo dije claramente allí. Y aquello trascendió y fue, casi me detuvieron por esto. Yo planteé después, cuando se hace el círculo cultural de José Antonio Primo de Rivera. Círculo José Antonio. Sí, el círculo de José Antonio me piden que Patricio le propone que la primera conferencia de un ciclo la diera yo, sobre sindicalismo falangista.
Y entonces yo di una conferencia sobre sindicalismo falangista, simplemente cogiendo las frases de José Antonio, una selección de frases de José Antonio. Pero nada más, fundamentalmente, cuando terminé esta conferencia, que había muchísima gente, pues algunos se me acercaron, muy poca gente, a felicitarme. Y hubo uno que se tachaba de muy falangista en la organización sindical, no voy a decir su nombre porque no merece la pena, pues se me acercó y me dijo, bueno, pero Ceferino, todo eso está muy bien, pero no tendrás que tener en cuenta que esto es pura utopía, esto es irrealizable. Y yo le dije, coño, ¿tú eres falangista? Esto es lo que José Antonio decía que iba a realizar. Bien, me echaron prácticamente del círculo doctrinal José Antonio. Y conmigo se salió Patricio González de Canales. Yo he sido por ahí dando tumbos, porque lo que sí es cierto es que después yo he montado una confederación de trabajadores independientes y estuve también con esta revista Sindicalismo, en la que colaboraban gente del movimiento cultural cristiano de Julián Gómez del Castillo, colaboraban la gente de la CNT más auténtica, la gente de la falange auténtica de Narciso Perales y la gente de la Unión de Trabajadores Sindicalistas. Y todo el mundo ha escrito en esta revista, libremente, y todos coincidíamos, porque no había diferencias ideológicas de ningún tipo. Yo he hecho un libro, una selección de los escritos de los anarquistas en la revista. No sé si lo tenéis por ahí vosotros, pero así pensaban los hombres de la CNT. Si no tienes, te lo puedo mandar inmediatamente. Pero resulta que esta gente, yo estaba de acuerdo absolutamente con todo lo que ellos decían. Ahora acabo de leer un libro, esta mañana incluso he terminado de leerlo, un libro que me ha causado una gran impresión, que es un libro de un hombre, Isidro Guardia, miembro de un comité clandestino de la CNT, le meten en la cárcel, le condenan a muerte y está años esperando que lo vayan a fusilar. Y mientras tanto está viendo cómo está sacando a gente para fusilarlo. Es un hombre que empieza a pensar y hace una exhibición doctrinal que yo personalmente la firmo. Y yo también. Yo ya le he escrito una carta y se lo he dicho. No hay ninguna diferencia entre nosotros, porque José Antonio Primo de Rivera, el último José Antonio Primo de Rivera, era un hombre sindicalista revolucionario. No tenía ya nada que ver con todo lo demás. Era un hombre que leía, cuando nombraron ministro de Trabajo a José Antonio Girón, uno de sus amigos, que era también muy amigo mío, Victorino López Cornine, hijo de un marino de Ferrol, tío muy simpático, pero muy inteligente también. Y Victorino le dijo a José Antonio Girón, oye, vete por ahí el ministerio, recórrete el ministerio, que tú que tienes gran don de gente, hablas con la gente a ver qué ambiente hay, qué gente es la que hay, qué tipo... Cuando llegó a la biblioteca, la pobre bibliotecaria que había pasado la guerra allí pensando en que le iban a hacer un expediente, pues se trató de congraciarse y le dijo a Victorino, ¿a qué no sabes qué es lo que tengo aquí? ¿Qué es lo que tienes? Dímelo, porque si no lo sabes, no me lo dices. No... Bueno, pues mira, tengo todas las fichas que José Antonio Primo de Rivera firmó para llevarse libros de la biblioteca esta, que era la biblioteca del Instituto de Reformas Sociales, que había pasado al Ministerio de Trabajo. Cuando Victorino empezó a verlo, dijo, joder, esto es importantísimo. Y cogió
y se fue inmediatamente a ver a Manuel Valdés, que era el jefe provincial. Se las enseñó y Juan Manuel Valdés dijo, ¡uf! Esto hay que quemarlo inmediatamente porque como se entere Franco de que José Antonio I de Rivera estaba leyendo el año 35 estas cosas, bueno, es que nos meten en la cárcel a todos. Y le dijo, le dijo, no, dámelo, que esto yo tengo que llevármelo. No, de ninguna forma, esto me quedo con ellos. Bueno, Victorino, que era falangista, aceptó la orden de su jefe provincial y se quedó el tío, probablemente las quemó. Bueno, se acordaba, yo le pregunté a este hombre que me dijera algunos títulos, algunos libros, y me estuvo dando algunas cosas que se acordaba él, de Sorel, pero también de los que podríamos llamar los sindicalistas revolucionarios de derechas, como podía ser Georges Valois, que su nombre verdad era Georges Gressan. Georges Valois tenía allí en la biblioteca un montón de libros, que los había leído todos José Antonio. Y uno de ellos me dijo, lo tenía por duplicado. Y yo le dije, hombre, sácalo tú y ese me lo leo yo. Y efectivamente me lo dio y lo tengo en casa. Y hay algunas acotaciones con lápiz que me parece que son de letra de José Antonio. Y bueno, este libro se llama L'Économie Nouvelle. Y bueno, pues todo esto es un poco desordenadamente mi propósito de ser leal al pensamiento.